Estás escuchando Animalitos y Plantitas, el podcast, una producción de The Violet Apprentice. Amigos, bienvenidos al episodio número 19, otro episodio bastante peculiar. ¿De qué estuvimos hablando, Romy? En este episodio, que por cierto es el primer episodio de la segunda temporada, conoceremos a una rana que es una de las más grandes del mundo, está en peligro de extinción y algunas personas creen que es afrodisíaca. Estamos hablando de la rana gigante del Titicaca. Espero que les guste. Hola, soy Sofía Villalpando y estás escuchando Animalitos y Plantitas, el podcast, en donde en cada episodio descubriremos la historia de algún animalito, una plantita, un honguito, un insectito o de cualquier organismo vivo. Amigos, bienvenidos al episodio número 19 de Animalitos y Plantitas. Ustedes pensaron que no iba a llegar el 19, pero aquí está. Romina, buenos días. ¿Qué de nuevo? Ya era hora que llegue el capítulo 19, ¿no? Ha sido demasiado tiempo, ha sido un buen break. Sí, casi un año. Bueno, las personas están viendo esto, lo van a ver a casi un año, entonces... En el 2023. No, todavía es 2022. Hola, Casi, casi, no, hola Sofía del futuro, hola Romina del futuro. no, pero estoy contenta otra vez de poder hacer este episodio, poder otra vez hacer el podcast. Ha sido mucho tiempo, en verdad. Sí, ha sido bastante tiempo, pero ahí estamos. Ustedes saben lo complicado. Bueno, tal vez no lo sepan, pero hacer un ¿Qué podcast es la vida? o hacer cualquier proyecto es complicado porque hay muchas cosas, pero es bueno estar de regreso. Para los que no sepan y estén medio despistados, este episodio, que es el 19, es el primero de la segunda temporada, nada más que los números van a Lo ser máximo. continuos. Pero, y sí, nos tardamos un rato porque pues, tenemos diferentes ocupaciones, pero Exacto. ya Pero ya estamos de estamos, vuelta, ya estamos con demasiadas energías estamos de sí, regreso. y buenas historias que Sofi les tiene preparado. Exactamente. Y se nota que Romina tiene más energía que yo, porque ahorita miren. Pero, mira, está bien, está bien. Es domingo y sí, pues Sofi Sí, está cansadita porque a Romina le encanta ponerme a trabajar en domingo. los domingos. Entonces, pues bueno, aquí estamos. Pero ¿Lo has bueno, visto? Romy, fíjate que el día de hoy vamos a Ajá. descubrir qué tienen en común dos cosas. Una, las ranas, Uh-huh. y la otra, las pruebas de embarazo. Entonces, Buena. Ajá, y ya me entonces intrigaste. espérate porque este episodio se viene, pues bueno, ahí te va. Todo oídos. En los años 60, Ramón Cookie Avellaneda recorrió las vastas extensiones del lago Titicaca en lo alto de los Andes y en la frontera entre Bolivia y Perú, en un mini submarino con nada menos que con el mismísimo Jacques Cousteau. Buscaban el oro perdido de los incas, pero como consuelo descubrieron gigantescas ranas acuáticas, que eran del tamaño de un coche pequeño. Bueno, en realidad no, eran más bien del tamaño de un plato, pero la historia Eso te decía, siente un coche pequeño, wow. espera, es que sí va la historia. Estas ranas son conocidas como la rana escrotoacuática. Sí, sí, veo el parecido. Uh-huh. Telmatobius culeus o culeus, depende cómo lo leas. También tiene un nombre menos feo que le dicen la rana gigante del lago Titicaca, lo cual Más suena bonito. menos horrible que el Ajá, otro sí, nombre. sí. ¿Sí Para va? eso, lado Titicaca, Perú. Sí. Bueno, Bolivia también. Telmatobius culeus. Es que, miren, Romy siempre apropiándose de cosas que no son suyas. Ella dice que es de Perú, bueno, está bien. Lo compartimos, lo compartimos. Le damos chance. Las ranas, al haber dado el salto evolutivo del agua a la tierra, son grandes exploradoras. Han superado su biología intrínsecamente vulnerable para colonizar algunos de los rincones más inhabitables de la Tierra, gracias a algunas adaptaciones realmente ingeniosas. Entre las cerca de 67 especies de ranas conocidas, hay algunas que segregan su propio protector solar, otras que fabrican su propio anticongelante y algunas que incluso pueden volar. Los primeros anfibios eran auténticos gigantes que se alimentaban de crías de dinosaurio. Quizás Cookie y Cousteau habrían descubierto una bestia relicta, un Nessie anfibio en el fondo del lago más alto del mundo.
Un anfibio Nessie, me encanta. El Telmatobius se descubrió por primera vez en 1867. Su irrisorio nombre en latín hace referencia a su aspecto escrotal, algo flácido. Conste que esto es una traducción de un libro, ¿eh? No vayan a querer que, Sofía se aventó. No, Sofía habla así, en su día a día me habla así, bolito. Claro que sí. Que no ganará ningún concurso de belleza, eso está obvio, pero que permite a la rana realizar el típico truco de resistencia que el gran Houdini solo podía soñar. El lago Titicaca es un hogar implacable. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, el sol es feroz y el aire es escaso. No es un lugar para un anfibio de piel delicada y sangre fría, pero el Telmatobius sobrevive viviendo casi enteramente bajo el agua y protegido de los duros rayos UV y de las dramáticas fluctuaciones de temperatura por una gran manta húmeda. Rara vez sale a la superficie y respira casi exclusivamente a través de su piel, que ha evolucionado en abundantes pliegues que se extienden alrededor de su escuálido cuerpo para maximizar la superficie. Si ven el lago Titicaca así aéreo, o sea, si ven una imagen satélite del lago Titicaca, se ve que la forma es de un puma. Para nosotros que tenemos así, pensamos en animales, se ve como si fuera un puma. Pero háganlo y se ve como un puma y después como si estuviera cazando, bueno, eso dice una liebre. Ustedes dirán a qué se parece esa forma. Bueno, un estado de México parece un perrito Ferrioni. No sé qué tiene que ver esto, pero San Luis Potosí. Un perrito Ferriondi. Ferrioni, los Ferrioni, los perros así como tipo schnauzer, pues. Oh, ya, sí, no sabía que le llamaban así. Pues es que lo que pasa es que Ferrioni es una marca de ropa, que no está sponsoreando este programa, siempre se me olvida. Gracias, Ferrioni. Pero gracias, es que ahí compro mi ropa. Qué buena calidad. ¿Pero qué tiene que ver este Ferrioni? ¿Que su logo es un perrito? Es un perrito. Ya, ahora sí. ¿Has visto la película de la dama y el vagabundo? Obviamente, si tengo un vagabundo acá. Bueno, entonces el perro, uno de los que sale uno negrito, que es uno de los grandes, que se junta con un bloodhound. ¿Ya? Ese es un Ferrioni. Ya. Es como, por ejemplo, los Basset Hound, que le dices Hush Puppy. Exactamente, que es por la marca. Por la marca. Claro. Porque las marcas los hacen famosos. Entonces, cuando me ven a mí, mira, una Biologist Apprentice soy yo. Okay. Ella es una Biologist Apprentice. Una Biologist Apprentice, exacto, es lo mismo. Entonces, ahí está. Perfecto. Anyway, pero ahí está, vayan y googleen el lago Titicaca, que según Rubina... Es un puma cazando una liebre. Cuando necesita más oxígeno, en lugar de salir a la superficie para tragar aire, como lo haría una rama normal, el Telmatobius hace flexiones en el fondo del lago para aumentar la circulación de agua fresca oxigenada alrededor de sus caídos pliegues dérmicos. Cuando Cousteau exploró el lago en su mini submarino en 1969, informó de la existencia de miles de millones de estos grandes anfibios que, según él, medían normalmente unos 20 centímetros de largo. En la actualidad, los pescadores locales afirman que los gigantes de Cousteau han desaparecido hace tiempo, e incluso sus diminutos descendientes son cada vez más difíciles de localizar. Hoy en día, el mejor lugar para encontrar una rana escrotoacuática o una rana del lago Titicaca es en una licuadora en el centro de Lima. Estos anfibios arrugados son, mira, un día, cuando yo vaya a Perú, allá por el 2053, voy a ir a confirmar esta información. Es más, ahorita que me has dicho eso, quiero yo ir a confirmarlo, pero es ilegal, ¿eh? Para esto es ilegal. Ajá, exacto. Sí, ya, bueno, continúa ahí. Estos anfibios arrugados son el ingrediente clave de una forma tradicional de Viagra peruano, popular en todo el país, pero especialmente en la capital. Aunque numerosos anfibios segregan sustancias químicas que están demostrados ser extremadamente útiles para la ciencia, como ocurre con tantos remedios tradicionales, es un poco probable que el Telmatobius ofrezca un valor medicinal genuino. Es una cuestión cultural, en realidad. Entre los pueblos andinos, estas ranas se asocian desde hace tiempo con la fertilidad y la imaginería de las ranas, que se remonta antes de que los incas gobernaran la región. Otras culturas tenían su propia visión de las ranas. En la Inglaterra medieval, meterse una rana en la boca no se consideraba un afrodisíaco, sino una excelente forma de anticoncepción. Es difícil entender cómo podía funcionar eso, aunque podías evitar que te besaran. Me imagino que sí. No tengo palabras, sí, no. Entonces, bueno, ya sabes, tenemos que ir a comprobar esa... Voy a ir a
Eso. Sí. No lo vamos a comprar, no lo vamos a probar, solamente. Pero vamos a ir a ya no comprar. creo que haya, la verdad, ya no creo que haya, porque hay una fuerte ley acá que está prohibiendo. Pues no sé, este libro Pero es claro, si es que uno relativamente quiere, nuevo. no, claro, pero si es que uno quiere encontrar, lo va a encontrar de todas Bueno, maneras, lamentablemente. sí, eso puede pasar. Ujú. A ver si yo te contara, bueno, ya me voy a callar. Una cosa que tú encuentras aquí. Pero bueno, en la China de los años 50, el ministro de Sanidad del gobierno comunista promovió la ingestión de un puñado de renacuajos vivos como método anticonceptivo preferido. Se trataba de una clara mejora respecto a una antigua receta china que recomendaba freír primero los renacuajos en mercurio, lo que impediría el embarazo con bastante eficacia al envenenar a todos los implicados. Me Y a ti imagino. también. Pues sí. Qué gran anticonceptivo. ¿Eso en el gobierno peruano dijiste? No, China, ya estamos en China. Ya. Ponga atención, Dios. reina. Pon atención. Me traumé ya, perdón. No, en China en los años 50. El ministro procedió a realizar serias pruebas de eficacia de los preventivos del embarazo en ratones, gatos y humanos, pero el 43% de las mujeres examinadas quedaron embarazadas en 4 meses, y en 1958 se declaró oficialmente que los renacuajos vivos no tenían poder anticonceptivo, presumiblemente para alivio de las mujeres y de los propios renacuajos de todo el país. Los renacuajos han sido adorados como dioses de la fertilidad durante al menos 5,000 años. Los aztecas tenían un sapo gigante llamado Tlaltecutli Catecutli. como diosa madre de la tierra que encarnaba el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento. Sus vecinos de la Mesoamérica precolombina adoraban a una deidad anfibia aún más antigua llamada Centeotl, patrona de los partos y la fertilidad, que tenía la inquietante forma de un sapo con una hilera de enormes ubres. Al otro lado del mundo, en el antiguo Egipto, la diosa de la fertilidad y el nacimiento, Heket, era representada como una rana. Supongo que es Heket, es H, pero me imagino que se pronuncia como J. ¿Qué? No sé, no soy egipcia. El origen más probable de estos mitos de gran alcance es el hábito de la rana de reproducirse de forma explosiva, un proceso no menos dramático de lo que parece. Su táctica de supervivencia consiste en abrumar a los depredadores, reuniéndose en un número inmenso para producir colectivamente tantos huevos que es posible que se los coman todos. Estas reuniones pueden ser todo un espectáculo, una masa retorcida de anfibios amorosos que se aferran unos a los otros de 2 en 2, de 3 en 3 y más durante días. Las ranas. Como casi todos los anfibios deben reproducirse en el agua, estas orgías de ranas suelen coincidir con las lluvias anuales o eventos de inundación que también son importantes para los agricultores. Punto y aparte aquí, me da un poco de preocupación porque la señora que nos dijo que le ponía estos episodios a sus hijos, los niños son niños, pues. Yo sé, ajá. Entonces, primero dije, ¡ay, qué hermoso! Y luego dije, los pandas. Y luego dije, wait a second, ¿sabes cuántas veces he leído cosas que los niños dudo que entiendan a esa edad? Y mis comentarios de las cosas. Ajá, y así de, sí. Hay un pene de este tamaño. Sí, no sé qué, no, y la vagina de las yemas. Entonces, así como. Bueno, en fin. abre la conversación en su familia. En fin, hay que ponerla así. No soy la mamá de esos niños. Exactamente. Yo no tengo que pasar por ese momento incómodo. Nosotros solamente, ¿no? Información. Vamos a hacer lo que hacen la mayoría de los papás en estos tiempos. Dejemos que Internet eduque a nuestros hijos. Exactamente. Muy bien. Los antiguos egipcios, por ejemplo, dependían de la crecida anual del Nilo para mantener su agricultura. Cuando las aguas se retiraban en primavera, dejaban un rico suelo negro que alimentaba los cultivos y a miles de ranas. La fecundidad de las ranas, la tierra y el pueblo estaban así entrelazados en la mente de la gente. Pero el gran misterio era de dónde venían todas esas ranas en un principio. Su súbita aparición en masa desconcertó a los antiguos filósofos que aventuraron que estas masas habían surgido de la propia tierra. Las ranas producidas de alguna manera a partir de la alquimia vivificante del agua mezclada con el barro, de forma muy parecida a las anguilas. La teoría de Aristóteles sobre la generación espontánea se aplicó generosamente a una amplia gama de animales, que al igual que las ranas, y como lo vimos en el episodio la temporada pasada de las anguilas, carecían de órganos sexuales evidentes o sufrían una metamorfosis incomprensible. Tales nociones habían estado dando vueltas en China, India, Babilonia y Egipto durante algún tiempo,
pero fue necesario que Aristóteles las reuniera todas en un teorema seriamente considerado, pero sin embargo mal concebido. Como la mayoría de sus enseñanzas, la teoría de Aristóteles fue recibida con una gran reverencia. Además de desentrañar el misterio de las anguilas y las ranas, su formulación ofrecía una explicación de cómo los gusanos pululaban de repente en la carne podrida y de la inquietante aparición de lombrices intestinales en los excrementos humanos. Los naturalistas que siguieron sus pasos, entre ellos Plinio el Viejo, porque ese señor sale a cada rato, Plinio sale en todas partes. corrieron con la idea, añadiendo a la lista de animales de Aristóteles y atribuyendo la generación espontánea de insectos a partir de todo, desde cera vieja y baba de vinagre hasta polvo húmedo y los libros. Se creía que determinados animales grandes muertos daban lugar a determinados animales pequeños. Los caballos se transmutaban en avispones, los cocodrilos en escorpiones, las mulas en langostas y los toros en abejas. Los cadáveres eran un popular generador de vida en todas las formas imaginables. Todos los filósofos naturales que se preciaban de serlo querían entrar en el juego de la generación espontánea. El jesuita alemán Athanasius Kircher recomendaba a los lectores de su obra Mundus Subterraneus de 1665 una serie de recetas, algunas tan sencillas como los fideos. Para crear ranas, por ejemplo, bastaba con recoger arcilla de una zanja en la que hubieran vivido ranas, incubarla en un recipiente grande, añadiendo agua de lluvia, y presto, se tenía un tarro de anfibios instantáneos. Hay que tratar. Claro que sí. No, mentira, quiero leer el libro. Me parece súper interesante cómo pensaban que surgían los animales. ¿Cómo se sabe que algunas especies de ranas hibernan en el barro en épocas de sequía? Existe la posibilidad de que alguien haya creado alguna vez una rana de esta manera, pero es poco probable que ocurra lo mismo con las imaginativas instrucciones de Jean-Baptiste van Helmont, un químico flamenco del siglo XVII, el que le llaman el Gordon Ramsay de la generación espontánea. Si no saben quién es Gordon Ramsay, es un chef inglés muy famoso. Entre sus creaciones de Cordon Bleu figuraba un método para generar arácnidos depredadores venenosos. Tomar un ladrillo, hacer un agujero profundo y rellenarlo con albahaca, cubrirlo con un segundo ladrillo y dejarlo al sol. En cuestión de días, los humos de la albahaca, actuando como agente leudante, habrán transformado la materia vegetal, llenando su casa de verdaderos escorpiones. ¿Qué se fumaban esos señores, ah? O sea, no entiendo. No tengo ni la menor idea. Mira, yo digo muchas cosas, pero mi imaginación se queda tonta al lado de estos señores. Ah, completamente. Tonta. Para crear ratones, déjame te digo, se colocaba un poco de trigo y agua en un frasco y se cubría con la falda de una mujer impura. Y 21 días después se tenía un pequeño compañero roedor. Las recetas para los cachorros podrían haber sido un poco más populares. Porque miren, si algo quisiera Romina crear y tuviera el poder de hacerlo, serían perritos. Lo haría, definitivamente. Entonces, no tengo pruebas. A ver, ya, pero tampoco dame la receta y te digo. Si es que... Fíjate que esa no la tengo, no la traigo. No te la tengo lista. Mentira. No, te lo juro que mentira. no viene descrita. Así que discúlpame. Tristeza para este domingo. Te voy a decir amor y besitos. Así, amor y besitos y sale. Y ya, con mucho amor. La teoría de la generación espontánea fue tan ampliamente aceptada que cuando el gran escéptico británico de los mitos antiguos, Sir Thomas Browne, se atrevió en 1646 a cuestionar si los ratones podían finalmente formarse de esta manera, fue ridiculizado. La llegada del microscopio a mediados del siglo XVII abrió nuevos y diminutos mundos que cínicos como Brownie pudieron explorar. Un moderno grupo de microscopistas y biólogos experimentales se dispusieron a descartar el pensamiento arcaico y oculto mientras realizaban las primeras investigaciones científicas reales. Entre sus líderes se encontraba al naturalista italiano Francisco Redi, que se encargó de desafiar la antigua teoría de Aristóteles en lo que debe ser el conjunto de experimentos más apestosos jamás realizados. En el transcurso de un sudoroso verano italiano de 1668, Redi se hizo con todos los cadáveres de animales, desde ranas hasta tigres, que pudo conseguir. A continuación, siguió asiduamente las instrucciones para la generación espontánea establecidos por los distintos filósofos naturales, convirtiendo su casa en un maloliente cocina para la creación de vida. Ahí tienes tu respuesta. Porque eran cadáveres. Por eso era. Ajá, exactamente. No importa
No importaba lo extravagantes o rancios que fueran los métodos, Redi los trataba con solemne sinceridad, probando cada uno de ellos varias veces para ver si podían contener el secreto de la génesis. Puso una serpiente, unos peces, unas anguilas del arno y un trozo de ternera alimentada con leche en 4 frascos grandes de boca ancha. O sea, imagínate todo lo que olía aquello. Después de haberlo cerrado y sellado bien, llenó el mismo número de frascos de la misma manera, dejando solamente estos abiertos. No pasó mucho tiempo antes de que la carne y el pescado en estos segundos recipientes tuvieran gusanos y se vieran moscas entrando y saliendo a voluntad. Pero en los frascos cerrados no se vio ni un solo gusano. Así que habrían pasado muchos días antes que la carne muerta habría sido puesta en ellos. La simple genialidad de este experimento, que demostró que los cadáveres que estaban protegidos de las moscas que se posaban en ellos no producían gusanos, mientras que los que se dejaban expuestos no tardaban en enjambrar. Este fue el principio del fin de la teoría de la generación espontánea. Gracias a Dios. Desgraciadamente, de sus cenizas surgió un nuevo dogma igualmente erróneo. Entraron los preformistas, que tenían como objetivo explicar la generación de toda la vida animal. Creían que todo ser vivo se desarrollaba a partir de una versión eliminatoria de sí mismo, llamada homúnculo, que estaba contenida en la semilla del animal y que la germinación solo reflejaba un aumento de las dimensiones del mini yo. Los preformistas se dividían en 2 bandos opuestos: los ovistas, que pensaban que el homúnculo estaba contenido en el óvulo de la hembra, y los espermistas, que creían que residía en el semen del macho. La idea de que tanto el esperma como el óvulo eran necesarios para la vida era muy minoritaria. Eso cambió finalmente cuando en la década de 1780 nuestro biólogo favorito, Lázaro Spallanzini, demostró lo contrario. Spallanzini creía que los acoplamientos amorosos de las ranas revelaban los secretos de toda concepción. En el caso de las ranas, la fecundación se produce en el exterior, por lo que el acto de la concepción podría observarse más fácilmente y, lo que es más importante, controlarse. Pero en aquella época, incluso esta verdad básica era discutible. Carlos Linneo declaró: en la naturaleza, en ningún caso, en ningún cuerpo vivo, la fecundación o impregnación del óvulo tiene lugar fuera del cuerpo de la madre. Así que Spallanzini sacó sus tijeras y empezó a interferir en el sexo de las ranas para comprobar las afirmaciones del sueco. No quiero entrar en detalles, pero ahí les va. A ver. Agarró hembras solitarias, las abrió en rodajas y extrajo sus huevos no nacidos. Observó que estos nunca se convertían en renacuajos, sino que crecían en una masa pútrida ofensiva. En cambio, los huevos liberados mientras la hembra era abrazada por el macho siempre se convertían en renacuajos. Y por cierto, aquí un fun fact: si nunca han visto cómo se reproducen las ranas, se abrazan. ¿Qué? Y a este proceso se le conoce como amplexo. De nada. Amplexo. Amplexo. Es verdad. O sea. ¿Cómo que es verdad? Pues si no te estoy diciendo mentiras. Fui a la universidad por 5 años. Una abraza a la otra. Que la normalmente el macho es el que está atrás y adelante está la hembra. Claro. La otra no tiene voz ni voto en ese abrazo. Pero bueno, sí, se ve tierno, aunque sea. Está. Y eso es el fun fact. Gracias, Sofía. De nada. Esto era una prueba de que la concepción debía producirse externamente, y aunque el macho parecía estar haciendo poco más que sujetarse con fuerza, el semen de la rana es invisible en el agua. Spallanzini sospechaba que debería estar contribuyendo a algo en el proceso, solo que tenía que encontrarlo. Para ello, tomó prestada una idea de un científico francés, René Anton Fairchild, de Reaumur. Excuse me, no, es que tenían unos nombres muy rimbombantes, o sea, si Sofía Villalpando y Romina Castañino suena sangroncito, imagínense en este tiempo. En el siglo XVII. Sea, pues bueno, que 30 años antes se había esforzado en buscar la sustancia que emitía una rana macho durante la cópula, si es que la emitía. Lo hizo de la manera más ingeniosa, obligando a las ranas a llevar calzoncillos caseros para anfibios, que servían como una forma de profilaxis de cuerpo entero. Afortunadamente para Spallanzini y para nosotros, este meticuloso científico francés guardó un minucioso registro de los distintos prototipos de estos calzoncitos que les puso a las ranas. Imagínense. Supongo que lo vas a poner en el show notes, ¿no? Supones muy bien. Entonces, a las ranas les ponía calzoncitos. El 21 de marzo pusimos un pantalón de vejiga. Escribió Reaumur en sus notas: un pantalón muy ajustado que sellaba la parte trasera. La vejiga animal era agradable y elástica y se deslizaba fácilmente sobre los anfibios.
Pero una vez que las ranas entraron en el agua, se volvió demasiado blanda y flexible y empezó a desintegrarse. No estaba seguro de que la rana estuviera adecuadamente cubierta, así que se desechó la ropa interior original. El tafetán encerado, un material impermeable utilizado para fabricar paraguas, resulta ser una opción más duradera. Por desgracia, carecía de la elasticidad necesaria para asegurar un ajuste perfecto. Con palpable frustración, el francés señaló: después de hacer los pantalones y ponérselos, las ranas los abandonaron. O sea, les hizo sus calcencitos de tafetán encerado y como está encerado, pues se resbaló. Dios santo. Remur, o sea, si lo pronuncio cada vez diferente, estoy hablando de la misma persona, disculpen ustedes. Era muy ingenioso. Resolvió el problema confeccionando los pantalones o los calzoncitos a medida con pequeños tirantes que se deslizaban sobre los hombros de la rana y mantenían el atuendo en su sitio. O sea, imagínense ustedes aquello. ¿Qué? Con sus outfits con tirantes. O sea, si pensaban que no tenemos... bueno, ¿no era científico el pato o no? Bueno, estaba teniendo muy buenos días así, armando, confeccionando sus pantaloncitos. Al leer las notas de Rimmer, Spallanzini se inspiró para crear un atuendo similar para sus anfibios amorosos. La idea de los calzones, por muy caprichosa y ridícula que parezca, no le desagradó y se decidió ponerla en práctica. Los machos, a pesar de este estorbo, buscan a las hembras con igual afán y realizan como pueden el acto de la generación. O sea, les puedes poner lo que quieran, de todas maneras, lo van a intentar. Van a encontrar la manera. Después de que las ranas hubieran hecho la hazaña, Spallanzini se quitó cuidadosamente los pantalones y se asomó al interior para inspeccionar su captura. A diferencia de su antecesor francés, el sacerdote italiano, porque era sacerdote, consiguió recoger unas preciosas gotas de semen que enseguida limpió en un lote de huevos no fecundados. Estos huevos se convirtieron en renacuajos, lo que sugiere que el residuo de los calzones de las ranas era realmente esencial para la fecundación. O sea, en los calzoncitos, en los pantaloncitos había esperma. Gracias por la explicación, Sofía. Sí, o sea, porque mira, luego la gente dice, ¿qué? Entonces, pues ahí está. El sistemático Spallanzini continuó confirmando que nada más podía haber dado la vida a estos huevos, limpiando una serie de despojos con sangre, vinagre, licores, vinos y varias cosas más añadidas, orina, los zumos de limón y lima. Incluso intentó darles vida con electricidad. Todos fueron infructuosos en términos reproductivos. Super Frankenstein con electricidad. No entiendo, en serio no entiendo qué pensaban los científicos antes. Bueno, no, las personas antes, perdón. Sí, o sea, mira, era sacerdote, un toque de científico, pero pues bueno, se entiende. Las aventuras de Spallanzini, gran nombre para una película, Ajá. Con las ranas fueron un paso clave para resolver el misterio de la fecundación. Menos de 100 años después, los anfibios volvían a estar en el laboratorio y se utilizaban de nuevo para adivinar si se había producido la fecundación. Esta vez, no de una rana, sino de un ser humano. Puede sonar sospechosamente a falsa medicina popular medieval, pero desde la década de 1940 hasta la de 1960, la primera prueba de embarazo fiable del mundo fue una pequeña rana con ojos de insecto. Cuando se le inyectaba la orina de una mujer embarazada, el anfibio no se volvía azul ni mostraba rayas, pero expulsaba huevos entre 8 y 12 horas después para confirmar un resultado positivo. Espera, no entiendo. ¿Le inyectaban orina de una mujer embarazada? Y después de 8 a 12 horas, si estaba embarazada, expulsaba huevos y con eso decían, sí está embarazada. ¡Quémate que ve el ojo, Sí, qué miedo cómo pensaban estos patas. No existían las ranas de prueba caseras, desgraciadamente. Las inyecciones las realizaban los profesionales de las pruebas de embarazo, que pasaban las horas en los sótanos y edificios adyacentes de muchos hospitales y clínicas de planificación familiar junto a tanques de estas ranas de pronóstico. O sea, eran las clínicas de fertilidad y las clínicas de esos tiempos, pues había un pequeño laboratorio al lado con muchos científicos y con ranitas. Con ranitas. Entonces, pero ahí te va. Las ranas que se usaban para esto no eran de las que se arrastran por el jardín, sino la más exótica rana africana de garras, y de hecho es una rana que todavía se sigue utilizando, que se llama Xenophus levis. Una antigua especie de anfibio acuático del África subsahariana.
armadas con largas garras, cuerpos planos y lo que parecen ser puntadas de Frankenstein a cada lado de su cuerpo. Y no son precisamente bonitas, bueno. Así que diga, ranas bonitas. Se parecen o sea, sí un hay, poquito a las del Titicaca, en el sentido de que son... ranas. En el sentido de que son feitas. Pobrecitas. No hay ese anfibio feo. Mentira. Ok. No, pero sí tienen garras, parecen garras de todas maneras. Además, sus ojos saltones carecen de párpados, por lo que se balancean en el agua con una mirada un tanto siniestra que te sigue por el laboratorio. O sea, no tienen párpados, entonces están así y te están viendo. Por siempre. Por siempre, forever. El endocrinólogo británico Lancelot Hogben descubrió la capacidad de la rana para detectar el embarazo cuando estaba en la Universidad de Ciudad del Cabo a finales de los años 20. Hogben había utilizado anteriormente ranas europeas en sus estudios sobre las hormonas, pero en Sudáfrica empezó a experimentar con la fauna local. Qué raro. Descubrió que la rana Xenophus, al igual que las pruebas químicas de embarazo actuales, mostraban una respuesta espectacular a la presencia de la gonadotrofina coriónica humana, o HCG, la hormona que se libera tras la fecundación de un óvulo humano. Hogben reconoció que el potencial de la rana como prueba de embarazo era un regalo del cielo. Estaba tan enamorado del anfibio que más tarde le puso su nombre. Que iba a ser una broma, que más tarde se casó con ella. Escúchame, pasó por mi mente. Tan chiflada tampoco. Lo sé, claro. Marido y mujer, y besando al sapo. Y se volvió un príncipe. Es una rana, amiga. No verdad, bueno, la misma vaina. No me digas. Biólogos ahí me matan. Sigamos. Pecado. La prueba de Hogben, como se conoció, sustituyó rápidamente a la prueba del conejo, mucho menos fiable, que consistía en inyectar orina a una coneja y disecarla varias horas después para examinar sus ovarios en busca de cualquier signo de óvulos. O sea, está mucho peor. Imagínense tener suficientes conejos para hacer 40 pruebas al día. 40 pruebas al día, imagínate cuántos conejos no se aventaron en esa época si hacían entre 40 y 50 pruebas al día. Exactamente. Al menos las ranas tenían la clara ventaja de que podían reutilizarse. Otra ventaja de la prueba de Hogben era que los animales implicados eran pequeños y podían mantenerse en tanques mientras esperaban su cita con una incierta muestra hormonal de una mujer. Después de un giro predictivo, cada rana tenía unas 3 semanas de descanso. Durante este tiempo solo nadaban y se alimentaban de hígado picado. Luego se las llamaba para que pudieran cumplir con su deber. La rana africana revolucionó por sí sola las pruebas de embarazo, desestigmatizando un proceso que antes se asociaba a la muerte de los animales y haciendo que el servicio fuera más práctico que nunca. Pero esto no recoge toda su importancia científica. Cientos de miles de ranas fueron exportadas desde África a laboratorios de Europa y América, donde su presencia atrajo la atención de otros científicos, en particular los del emergente campo de la biología del desarrollo, los descendientes intelectuales de Spallanzini, cuyos intentos de trazar el mapa del crecimiento de los embriones requerían copiosas cantidades de huevos para la experimentación. Los anfibios que habían estado utilizando se reproducían por temporadas, lo que limitaba mucho su trabajo. Aquí había una rana a la que se podía inducir a poner decenas de miles de huevos a la orden, simplemente inyectándole HCG, lo que es una especie de receta muy moderna para la generación espontánea. Además, los huevos de Xenophus eran inusualmente grandes, eran 10 veces el tamaño de un óvulo humano. Lo que, o sea, digo huevo, era huevo humano, pero para que se entienda, óvulo, whatever. Yo solita me hago bolas. Lo que los hacía ideales para la microcirugía y la manipulación genética. Los renacuajos también eran convenientemente transparentes, lo que permitía a los biólogos del desarrollo observar la mecánica interna de la metamorfosis en adultos. Por si fuera poco, los adultos eran muy resistentes a las enfermedades y podían vivir en cautiverio hasta 20 años. El Xenophus se uniría a las filas del ratón y la mosca de la fruta como uno de los organismos modelos más intensamente estudiados del planeta, con colonias vivas en laboratorios de 48 países repartidos por los 5 continentes. En la década de 1980, el Xenophus se había convertido en el anfibio más extendido en el mundo. Se había descodificado, disecado y documentado por dentro y por fuera, y fue el primer vertebrado en ser clonado e incluso de haber estado en el espacio. No te creo. Es la historia. Con nuestro querido Laika. Exactamente, y esa es la historia de las ranas y las pruebas de embarazo. Ahí está. ¿Qué te pareció, Romy?
me pareció excelente, algo que nunca le habría pensado, o sea, no, ni siquiera me habría imaginado. Me provoca leer más de los científicos de esa época y las locuras que pensaban. Está O bien, sea, si yo con cada historia yo sorprendo a Romina, espero estamos hacer lo bien, mismo. sí, 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 Como sí. dicen, ahí en casita, espero hacer lo mismo. Entonces, ahí Sí, está. Pues y creo que deberías venir a Perú a ver a la rana gigante del Titicaca, porque ahora ya los pueden ver, hay turismo en base a eso, ¿no? Que me Ujú. parece bien chévere. De hecho, hace poquito vi a un youtuber muy famoso, no voy a decir nombres, Ujú. que fue y se dio su recorrido por Perú. Ahí andaba. Y yo dije, yo quiero ir. Porque resulta, esto ya es punto y Ajá, aparte del episodio, resulta que estaba en un lugar que es como una especie de ajá. mercado flotante. Tú sabrás dónde está. Sí, en Puno. Ajá, pues no sé. Pero, y ¿Dónde está? vendían así mucha cosa muy exótica y tenían así sus perezositos de mascotas y no sé qué tantos animales tenían ahí. Y, ¿Perezosos? ajá, perezosos. Ah, entonces no es en Puno. No creo que sea Entonces, en Puno. es un mercado que es como un lugar flotante que está cerca de, Ajá. supongo de que del Amazonas. Entonces debe Ok, ser Iquitos. entonces, como que no sé, es que tienen ¿Belén? ¿En unos. el mercado Belén? ¡Ándale! ¡Ese Ah, mero! ya, ya, ya. Ah, ya. Ese. Ala, ya. ¿Y Entonces, qué sí hacía tenían. ahí? Fue a visitar, hace videos y los sube a internet, que yo debería hacer lo mismo, pero Punto y ujú. aparte, ese mercado, pucha, ahí es maleazo porque me trataban de robar. Hay un montón de cosas ilegales ahí. Ajá, ya lo O escucharon de sea, primera mano. nunca comprar cosas, animales vivos, obviamente, ¿ah? Porque ahí puedes encontrar de todo. Hay las cosas legales, obviamente, pero también. Cosas legales, pescado, cosas Pescado, ilegales, todo lo demás. o sea, Bueno, adornitos y todo eso, ¿no? sí, sí. Pero, ujú, Pues ahí está, me llamó mucho la atención porque pues, tienes que llegar en balsa. Y no sé, ujú. se veía, bueno, para mí y a mis ojos, yo dije, qué exótico. Entonces, Yo creo que mira, debería ser Amazonía y punto, nada más. Ahí ok, está. muy bien, me voy a limitar a seguir lo que tú me dices. Pero Sí. ahí está, Y ¿algo más? para esto hay Ujú. un biólogo súper, súper chévere que se llama Roberto Elías, que estudia las ranas gigantes del Titicaca, que es Nat Explorer y ha hecho bastante en de su conservación, ¿no? De esas ranas en peligro de extinción. O sea, es chévere promocionar todos los biólogos que hacen conservación, ¿no? Porque Sí, esta rana, no te puedes imaginar los números, o sea, disminuyeron increíblemente. me imagino, con el cambio climático, la Y contaminación y claro, todo lo demás. contaminación. Sí, y como no es mamífero ni es una rana bonita que digamos, Ajá. entonces no hay tanto apoyo, ¿no? Pero sí, Pero lo chévere. bueno es saber que hay personas que se preocupan y se dedican Ajá. al estudio de estos animales. Y en la divulgación, como Sofía está haciendo hoy día. Ahí está. Gracias. Muy Qué amable. bonito, qué bonito. Muy bien, ahí está. Ese es el episodio. Recuerden que estos episodios los pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Anchor y en Google Podcast y también en Amazon Podcast y en Audible. Hay varias plataformas En donde todas ya está partes. el podcast y también los pueden ver en YouTube. Yo les agradecería más que lo vean. Es más divertido, más interactivo, pero pues ahí está. No se olviden de checar los show notes donde van a encontrar imágenes, notas, artículos y referencias de cada episodio. Estos los encuentran en thebiolistaprince.com. Se meten a la página y ahí hay una pestañita que dice podcast, le dan clic y todos los show notes de todos los episodios que van hasta ahorita, pues ahí están. También en las redes sociales, todo lo relacionado con animalitos y plantitas del podcast lo van a encontrar en la página de Facebook de Biologist Apprentice y en Instagram lo encuentran como de biologista. No se les olvide que también estamos en Patreon, donde van a poder ver algún material extra de estos episodios, alguna anécdota, cosas que contamos que normalmente no salen al aire, perdón, y de cosas que corto. Y pues nada, y también van a ver los episodios antes que nadie. Seguramente toda esta segunda temporada va a salir antes para los Patreons, entonces pues ahí está. Suscríbanse porque también reciben contenido exclusivo de los videos que salen o van a salir para The Violist Apprentice y vienen, como dicen los influencers, se vienen cositas, entonces pues ahí está. Y a mí en redes sociales me encuentran como Sofía Biologista. Y a mí como Romy Rayita Abajo Castañino. Y ya, esto fue todo. Yo soy Sofía Villalpando. Yo soy Romy Castañino. Y nos saludamos en el siguiente episodio con una nueva historia. Bye. Bye.